Buenos días, Padre Ramiro, y buenos días para todos los que en este momento eh, están con nosotros. Bueno, muy bien, entonces ya después de habernos encomendado al Señor en esta mañana, como tenemos dos momentos, el primer momento va a ser propiamente para sentar las bases de un buen ecumenismo y diálogo interreligioso, sobre todo en la teología católica. Y el segundo momento, entonces, ya hablaremos específicamente de qué es uno y otro de los diálogos, el ecuménico y el interreligioso. Muy bien. Entonces, inicio con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, versículo 13. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Piedra edificaré mi iglesia y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso están ahora a la orden del día, sobre todo en el pontificado del Papa Francisco. Se les ha dado una especial relevancia, importancia, específicamente porque el ámbito de la diversidad religiosa es un ámbito que va creciendo cada día. Pero entonces, antes de hablar de esos dos diálogos y explicar de qué se trata cada uno de esos diálogos, debemos dejar sentadas las bases de estos diálogos, y las bases son teológicas. Por eso no podremos hacer diálogo ecuménico e interreligioso si no sabemos qué es la iglesia, y por eso he partido de este texto de la Sagrada Escritura, Mateo capítulo 16, del versículo 13 en adelante, que es un texto que seguramente nosotros hemos reflexionado, escuchado muchísimas veces, el texto en el que el Señor Jesús funda la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no prevalecerá contra ella. Entonces, estamos hablando de que la iglesia ha sido fundada por Cristo. Y si a usted le preguntan qué es la iglesia, pues seguramente que tenga muchísimas definiciones, pero una de las definiciones más hermosas que pudiéramos dar es: la iglesia es la prolongación de la obra redentora de Cristo en la tierra. O sea, Cristo el Señor cumplió con su propósito, nació, se hizo uno de nosotros, vivió entre nosotros, nos salvó con su sangre, muriendo en la cruz nos dio una nueva vida, resucitó, ascendió al cielo. Pero entonces, para perpetuar esa obra de redención, esa obra de salvación, después de él subir al cielo, deja la iglesia, ¿sí? Entonces, la iglesia perpetúa, continúa la obra de salvación. La iglesia sabemos que no es el reino de Dios. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios es precisamente la instauración, ¿sí?, de Cristo como cabeza de la humanidad y de la creación, ¿sí? O sea que el reino de Dios es más que la iglesia. La iglesia un día se va a acabar, pero el reino de Dios nunca se acaba, ¿sí ven? Porque el reino de Dios es un estado.
es un estado, no un estado como el de los reinos terrenales, sino cuando hablo de estado no hablo pues como de una relación política, sino que es precisamente un estado de cosas, ¿sí? El reino de Dios entonces es mucho más que la iglesia. La iglesia un día se terminará, claro, porque la iglesia es la prolongación en la tierra de la obra redentora de Cristo, de modo que cuando este mundo pase, pasa también la iglesia. Entonces, por eso no podemos ser fundamentalistas, ¿cierto? Porque hay muchos que son no católicos y hablan acerca de que sus iglesias son o serán eternas y que por eso hay un número cerrado, lo que se llama en teología el numerus clausus, o sea, el número cerrado. Solo se salvan los que pertenecen a esa iglesia porque entonces la iglesia es eterna. No, o sea, el principio es muy específico. La iglesia es terrena, la iglesia terrena, ¿cierto? Por supuesto, también sabemos que hay una iglesia triunfante, ¿cierto? La iglesia triunfante. Hablamos de los tres estados de la iglesia. La iglesia terrena, peregrina, aquí, prolongación de la obra de Cristo. La iglesia que se está purificando, pero que va camino al cielo, que es la iglesia que está en el purgatorio. Y la iglesia ya triunfante, ¿cierto? Pero esa que llamamos iglesia triunfante es el reino de Dios, ¿sí? Donde ya les voy a explicar quiénes estarán allá, ¿sí? Quiénes estarán allá, porque muchas veces cuando hablamos de iglesia, solemos hablar de la iglesia institucional, papa, obispos, sacerdotes, diáconos, laicos, bautizados con partida de bautismo en la parroquia Santa Clara. Pero cuando hablamos de la iglesia institucional, estamos hablando de una dimensión de la iglesia misterio de Dios. O sea, que la iglesia misterio de Dios es más que la iglesia institucional, ¿sí? Porque la iglesia institucional se visibiliza a través de unas estructuras, de una jerarquía, de una pertenencia efectiva, la iglesia institucional. Pero la iglesia misterio de Dios, lo vamos a ver ahora, el Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, supera. La iglesia misterio supera a la iglesia institucional y la iglesia institucional pertenece a la iglesia misterio. Y el reino de Dios supera a la iglesia como tal, ¿sí? El concepto de reino de Dios. Bueno, entonces eso tiene que quedarnos muy en claro. Entonces, ya hemos hablado de los estados de la iglesia, los tres estados de la iglesia peregrina, la iglesia que se está purificando y la iglesia triunfante. Hemos hablado del reino de Dios, hemos hablado que es Cristo el fundador de esa iglesia misterio, de la iglesia misterio, por supuesto de la iglesia institucional, pero cuando Cristo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está hablando del concepto mistérico, de un misterio, las puertas del infierno no prevalecerán, y está hablando también de una iglesia institucional. Pedro, o sea, el, a, al catecismo de la Iglesia Católica fundamental, estoy seguro que ustedes tienen el catecismo de la Iglesia Católica, nos vamos a encontrar con el numeral 811. O sea, si de pronto no tienen ahí el catecismo de la Iglesia Católica, los invito para que incluso en internet lo pueden descargar ahí en vatican.va, ahí ponen catecismo de la Iglesia Católica o numeral 811 y pueden leer todos estos numerales que son supremamente importantes y por eso quiero que los tengamos muy claros porque no podemos hacer ecumenismo o diálogo interreligioso si no sabemos qué es la iglesia, ¿sí? Porque muchos empiezan es por el final y no empiezan por las bases fundamentales. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que en el credo se encuentra el resumen, el compendio
de lo que debemos creer. Y en el credo precisamente decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Entonces nos vamos a detener sobre todo en la iglesia que es una y que es católica. Por supuesto que es santa, sí. La iglesia es santa, ¿por qué? Porque ha sido fundada por un santo, no por un santo, sino por el santo más bien. Ha sido fundada por el santo, el que encierra la santidad en su totalidad. El 3 veces santo es el superlativo que utilizaban los del Antiguo Testamento, los judíos, para decir santísimo, el 3 veces santo, 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 santo. Y él fundó una iglesia que por eso es santa, que al decir de los padres de la iglesia, ¿sí? Los padres de la iglesia hablaban de casta meretrix, que las meretrices pues son pecadoras. Una meretriz es una pecadora. Entonces, la iglesia no es pecadora, sino que es santa, conformada por pecadores. Integrada por pecadores, que es muy distinto hablar del nuestro a decir que la iglesia es pecadora. Entonces eso, pero me voy a detener porque estas dos notas se llaman notas, esas características de la iglesia. 4 notas, una santa católica apostólica. De esas 4 notas vamos a reflexionar en 2. ¿Por qué la iglesia es una? Porque el misterio de Dios es uno y la iglesia refleja el misterio de Dios. Pues, como les decía, si la iglesia es la prolongación de la obra redentora de Cristo en la tierra, eso significa que si la iglesia fue fundada por Cristo, fue fundada a ejemplo de la Trinidad que es una. En la Trinidad encontramos 3 personas distintas, pero unidas en la naturaleza. O sea que la naturaleza de la iglesia es una naturaleza divina. La naturaleza de la iglesia es divina. No es una naturaleza humana. Es una naturaleza divina. ¿Por qué? Porque fue fundada reflejando la naturaleza divina del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso el misterio de la iglesia. Por eso nos duele cuando hablan de la iglesia, cuando ignoran lo que es la iglesia, nos duele, porque la iglesia refleja la unidad de la Trinidad. La iglesia tiene una esencia divina, pero ya les digo que así como Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, tiene 2 naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, la iglesia también participa de ese misterio de Cristo. Entonces, por eso, la iglesia tiene una naturaleza divina por su fundador, pero tiene también una naturaleza humana por sus integrantes. Y en la iglesia, así como en Cristo, hay una unión profunda entre esas 2. Eso es en lo que en teología se llama la unión hipostática, pero no nos aprendamos ese nombre, no hay necesidad. La unión hipostática es que la naturaleza humana de Cristo se une con la naturaleza divina. ¿Y a dónde se unen? Esas 2 naturalezas, ¿dónde se unen? En la persona, en la persona, el concepto de persona, la persona divina de Cristo, del Hijo de Dios, la persona divina, pero en 2 naturalezas, naturaleza humana y divina, en la única persona. Entonces lo mismo en la iglesia como es reflejo de la unidad de la Trinidad, la iglesia tiene una naturaleza divina, precisamente porque fue fundada reflejando la unidad de la Trinidad, reflejando la unidad de Cristo, pero también es humana porque está conformada por nosotros, pecadores, limitados.
y se unen precisamente en el misterio de Cristo. ¿Recuerdan San Pablo cuando le habla a los Corintios y dice que la cabeza del cuerpo es Cristo y que nosotros somos los miembros? O sea que, ¿dónde se une la divinidad y la humanidad de la iglesia? Se unen en Cristo. Y por eso la iglesia es cristocéntrica. Cristocéntrica. Somos trinitarios, porque somos reflejo de la Trinidad, pero la iglesia es cristocéntrica porque en Cristo se une la naturaleza divina de la iglesia y la naturaleza humana de la iglesia, así como en Cristo mismo se une su naturaleza humana y divina. No sé si es confuso el asunto, pero ustedes lo entienden porque esto se entiende con la cabeza, pero sobre todo ustedes lo han vivido. O sea, ustedes lo han vivido. Lo hemos vivido. El ser iglesia, cuando yo pertenezco a la iglesia, yo pertenezco a un cuerpo místico. No es un cuerpo organizacional como pertenecer a un equipo de fútbol o a un, no sé, alguna academia, una institución. No. Usted entra y sale cuando quiere de un conglomerado, de una asamblea, de lo que sea, pero usted en la iglesia, usted pertenece. Una pertenencia de base esencial. Esencial. ¿Por qué? Porque el modo como usted entra a ser parte de ese misterio de la iglesia es a través del bautismo. Y el bautismo tiene una particularidad, y es que es el primer sacramento de iniciación cristiana que imprime carácter, como un tatuaje. Imprime carácter, ¿cierto? Hay 3 sacramentos que imprimen carácter: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Imprime carácter, o sea, usted no se los quita nunca. Lastimosamente, hasta en el infierno hay bautizados y seguirán siendo bautizados. Y si algún sacerdote se condenó, está ya siendo sacerdote en el infierno. Eso no se quita. O sea, imprime carácter, es esencial. ¿Por qué? Porque hay una unidad allá de la esencia, de la esencia. Ahora que se habla, por ejemplo, de las heridas de la unidad, la apostasía. La apostasía. El Vaticano hace unos años escribió incluso un texto. Hay una comisión pontificia para la interpretación de los textos legislativos. El Código de Derecho Canónico es texto legislativo para la Iglesia, y entonces, como en el Código de Derecho Canónico, allá en el Canon 750, se habla acerca de las heridas de la unidad, que son 3. Heridas de la unidad de la Iglesia, son 3. Ustedes las conocen. Sistematicémoslas. La primera, herejía. La segunda, apostasía. Y la tercera, cisma. Entonces, ¿qué es la herejía? Que la herejía es una herida de la unidad cuando uno de los que está bautizado, de los que pertenecen esencialmente a la iglesia, dice: hombre, muy bonito pertenecer a la iglesia, yo soy católico. Me pregunta el Dani, ¿usted de qué religión es? Ah, no, yo soy católico, hago parte del 78% de católicos de Colombia. Hace 20 años éramos el 98%, atentos porque estamos en un curso de misionología. Pero bueno, hago parte del 78% de católicos de Colombia. Ah, pero es que ese tema del aborto, yo sí estoy de acuerdo con el aborto. Es un hereje. Una persona que dice ser católica, bautizada en la iglesia católica, pero está de acuerdo con el aborto, es un hereje. O sea, no está de acuerdo con una verdad de fe. Y esa verdad de fe es que hay un principio vital, hay un alma que anima al cuerpo de la criatura desde el momento de la fecundación hasta la muerte. Ese es un principio de fe. Ah, no, es que yo soy catoliquísimo, pero eso de la virginidad de la Santísima Virgen María, de María. Yo soy súper católico, yo voy a misa, pero es que lo de la virginidad, no. Ah, es que yo soy católico, pero eso de que el Papa Francisco es el anticristo. Y se encuentra todos los días uno con ese tipo de gente. Herejes.
herejes. O sea, no se les da otro nombre. La herejía es una herida a la unidad que tiene que ver con la negación o la duda con respecto a una verdad de fe, a una o algunas verdades de fe. Segundo, apostasía. La apostasía es una herida a la unidad que tiene que ver con la declaración contundente de separación definitiva de las verdades de fe. O sea, una apóstata dice, yo no pertenezco a esa iglesia, no pertenezco, no quiero pertenecer porque no estoy de acuerdo con esas verdades de fe. Entonces les estaba hablando que hay un documento de una comisión pontificia para la interpretación de los textos legislativos, donde manda a todos los obispos que si una persona apostata de su fe, se le reciba la petición y que se ponga a margen del libro de bautismos una nota que se llama nota marginal precisamente, donde dice, el señor fulano de tal, habiendo solicitado la declaración de apostasía de la Iglesia Católica, ha recibido, según el decreto tal, la respuesta positiva a esa solicitud. Se le pone al margen, pero no se le borra la partida de bautismo, que hay muchos apóstatas que he recibido, porque estoy aquí en este departamento de doctrina y de ecumenismo, he recibido aquí solicitudes expresas. Necesito que me borren de la partida de bautismo porque no quiero estar contado entre el número de los que se dicen católicos. Entonces uno les responde muy amablemente, recibimos su solicitud, vamos a hacer el proceso para la declaración de apostasía, que por supuesto quedan también excomulgados, no solo declarados apóstatas, sino que excomulgados. Eso igual no les importa a los apóstatas, pero bueno, el proceso aquí es así. Pero señor, no le puedo borrar la partida de bautismo, no le la puedo borrar, porque no solo por ser un documento público, por los efectos civiles de un concordato que es ley de la República. El concordato es ley 20 del año 74. Por concordato nosotros manejamos documentos públicos. No le puedo suprimir, no le puedo borrar, no le puedo arrancar la hoja al libro de bautismos, pero le pongo la nota al margen. Usted sigue siendo, aunque no se le dice, pero el misterio es, usted sigue siendo bautizado. Eso no se le quita. Eso no se le quita. El ser bautizado no se le quita. Que no lo tenga yo en las estadísticas es otra cosa. Entonces, la apostasía es esa. Usted se declara que no hace parte de la iglesia, pero igual el bautismo imprime carácter. O sea, la palabra carácter, que no tiene que ver con la palabra psicológica carácter, no. Imprimir carácter significa que usted tiene una adhesión esencial. No accidental, que lo accidental es lo que se puede quitar. Lo accidental es lo que se ve, va, viene. Lo accidental. Un encuentro accidental. No, esto es un encuentro esencial con Cristo. Imprimió carácter, definió la esencia de la persona. Entonces, bueno, a propósito de las heridas de la unidad, herejía, apostasía y cisma. Y el cisma ya tiene que ver, y por eso la importancia de todo esto que estamos viendo, porque vamos a hablar de herejías, apostasías y cismas en el contexto del diálogo ecuménico e interreligioso. Entonces, el cisma ya es una herida a la unidad que no toca el dogma, sino que toca el ministerio jerárquico. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo, el Papa, los obispos, el ministerio jerárquico, el ministerio ordenado en la sucesión apostólica, entonces los hemos tenido que vivir. ¿Sí? Hay varios cismas a lo largo de la historia de la Iglesia. Los cismas de Oriente, ¿cierto? En el año, bueno, antes de 1054, pero sobre todo en el año 1054, el cisma más doloroso, el que ha causado más preocupación. Año 1054 se separa la iglesia, o
sea, hasta el momento era iglesia católica ortodoxa. No se diferenciaba entre católico y ortodoxo, no, era la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, que unos la llamaban católica, otros la llamaban ortodoxa, pero era la sola iglesia, la única, 1054. Por situaciones políticas que no podemos tratar acá, porque no hay tiempo, en el año 1054 se divide. Situaciones políticas, pero también teológicas, porque hay de por medio una interpretación distinta del credo, por ejemplo. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Entonces los orientales, las iglesias orientales ortodoxas, dice, el Espíritu Santo procede del Padre. Usted cuando reza el credo en Oriente con un ortodoxo, a propósito que ahora hace 2 meses estuvimos en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, fuimos a todas las iglesias cristianas históricas que más adelante les voy a decir cuáles son aquí en Colombia, y uno de esos días fuimos a la iglesia ortodoxa. Entonces, en el momento de rezar el credo, entonces el credo dice, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre, que procede del Padre. Nosotros católicos occidentales, ¿cómo leemos, cómo recitamos o cómo profesamos la fe? Creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. La procedencia se llama el gran problema del filioque, en latín, o sea, que procede del Padre y del Hijo. Nosotros. Pero resulta que los ortodoxos no. Entonces, por cuestiones políticas y por cuestiones doctrinales, en el año 1054, los católicos de Oriente deciden separarse. Quedan unos poquitos, que es lo que hoy en día se llaman la Iglesia Católica Oriental, hoy en día, donde los casados se pueden ordenar sacerdotes. Hay muchos que dicen, no, que en la Iglesia Católica no existe que los casados sean sacerdotes. Sí, católicos, romanos. La Iglesia Católica Romana de Oriente tiene personas casadas que pueden acceder al sacerdocio. Y hay un código de derecho canónico para las iglesias orientales católicas, así como hay un código de derecho canónico para las iglesias occidentales católicas, que somos nosotros. Y hay una diversidad de ritos, ¿sí? Nosotros solamente conocemos el rito latino, del misal romano, el rito latino, pero hay 24 ritos, grandes ritos y subritos. Aquí, por ejemplo, en Colombia, desde hace unos 5 o 6 años, existe también el rito maronita, que es un rito que nació de San Marón en el Líbano, no en el Líbano Tolima, sino en el Líbano allá al norte de lo que hoy en día es el Estado de Israel. Hay otro estado que se llama el Estado del Líbano, al pie de Siria, en Damasco, bueno. Entonces, hay muchos ritos, hay una diversidad grande. Pero les estaba diciendo, en el año 1054, lastimosamente, la gran mayoría de iglesias católicas se separaron y dijeron no. Nosotros somos ortodoxos, porque la palabra ortodoxa, ortos, significa correcto. Doxa, doctrina, gloria, la recta gloria, la correcta doctrina, se le da a Dios, según ellos, solamente allá, los ortodoxos, ¿sí? La recta doctrina. Nuestra iglesia católica es ortodoxa también, porque tenemos la recta doctrina, íntegra y recta doctrina. Entonces, con los ortodoxos son los con los que más tenemos cercanía, con la iglesia ortodoxa. Ahora, la iglesia ortodoxa tiene muchísimos patriarcados, porque ellos no tienen únicamente la, digamos, como la visión papa, sino que hay varios patriarcados. Patriarcado de Constantinopla, por ejemplo, el patriarcado del patriarcado ruso, el patriarcado de Moscú, el patriarcado de Antioquía, etc. Entonces, fíjense cómo tenemos esos patriarcados que son fundamentales para entender la cuestión ortodoxa, ¿sí?
Agradecería si podemos apagar las cámaras para no distraernos. Entonces, resulta que después del año 1054, otra herida grandísima es la del año 1517, cuando Martín Lutero, que era un religioso agustino, decide poner 95 tesis allá en la catedral donde vivía, en Westminster, y entonces esas 95 tesis son el resumen de la Reforma Protestante, 1517. Y de ahí se vinieron muchísimas divisiones por parte de la Iglesia Ortodoxa en patriarcados, en eparquías, y por parte de las iglesias protestantes se vinieron muchas más, pero a lo largo de la historia había habido muchísimas otras heridas a la unidad. Entonces, por eso entendemos que es importante conocer al menos esto desde el punto de vista de la teología, ¿sí? Entendemos que la iglesia es una, ha sido fundada por Cristo, es un misterio, la iglesia es un misterio, pertenecemos a la iglesia, ¿cierto? Pero también entendemos que la iglesia ha tenido heridas. Ya dijimos, la iglesia es una, porque es reflejo de la Trinidad, porque ha sido fundada por Cristo y porque tiene un alma única, el alma de la iglesia, que es Cristo también, es el Espíritu de Dios. Bueno, entonces, en razón de esa unidad, lo que nosotros buscamos es sanar las heridas, porque la unidad ha estado herida. Entonces, por eso, hacia la unidad es que nosotros vamos caminando precisamente a través del diálogo ecuménico y también una cierta unidad con todos los hombres y mujeres de este mundo a través del diálogo interreligioso. Pero entonces, les estaba hablando de la iglesia misterio y de la iglesia institucional. Y les dije, la iglesia misterio sobrepasa la iglesia institucional, porque la iglesia institucional es la visible, la iglesia visible, pero la iglesia misterio es la iglesia invisible. Entonces algunos me preguntarán, bueno, ¿quiénes pertenecen a la iglesia visible institucional? Los bautizados, a la iglesia visible. Pero ¿quiénes pertenecen a la iglesia invisible misterio? Entonces por allá resulta que en el siglo III, hacia el año 250, existió un gran teólogo, un padre de la iglesia, que era obispo de Cartago, pero no Cartago Valle, Cartago al norte del África, la antigua Cartago. Esa Cartago del norte del África, o sea, es que si nos ponemos a pensar en la historia, ustedes quedarían aterrados de saber que todo el norte del África era lo más cristiano y lo más católico. Hoy en día, sobre todo después de la famosa égira musulmana, después de la migración musulmana del siglo VIII, después del siglo VIII y la introducción del islamismo por la península ibérica, por España, recuerden que España fue mucho tiempo islámica, después del siglo VIII, paulatinamente, no inmediatamente, sino paulatinamente. Hoy en día no es cristiano el norte del África, es islámico, pero pues gracias al norte del África cristiana tenemos al que les iba a decir San Cipriano de Cartago, obispo de Cartago, norte del África. Tenemos a San Ignacio de Antioquía, tenemos a San Cirilo de Alejandría, tenemos a Tertuliano, Orígenes de Alejandría, gracias a que el norte del África era supremamente cristiano. Entonces este santo que les digo, que es un gran padre de la iglesia, un gran eclesiólogo llamado San Cipriano de Cartago, escribió un librito pequeño que es maravilloso, recomendadísimo,
que se llama la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. No la unidad de la iglesia católica, la unidad de la iglesia. Porque es que la iglesia es católica, es ortodoxa, la iglesia es la iglesia, la unidad de la iglesia. Entonces, ¿qué dice San Cipriano de Cartago en ese librito sobre la unidad de la iglesia? Dice, fuera de la iglesia no hay ustedes lo entienden, extra iglesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces alguno dirá, uy, eso no, eso es ser uno muy retrógrada. ¿Cómo así que entonces nos parecemos a aquellos que dicen que fuera de la iglesia tal? ¿Cuál es la eclesiología detrás de esa frase de San Cipriano de Cartago? ¿Cuál es la eclesiología? Pues, ¿cuál es la eclesiología? Precisamente, ¿qué se entiende por iglesia en misterio? No por iglesia institución visible, sino por iglesia en misterio. El misterio de la iglesia. Que los padres de la iglesia hablaban incluso de una iglesia desde Abel. Desde Abel, la iglesia prefigurada, o sea, la iglesia de Cristo instituida en la roca de Pedro fue prefigurada desde el Antiguo Testamento. Y todo lo bueno del Antiguo Testamento, los personajes desde Abel. Por eso, Ecclesia ab Abel, en latín, Ecclesia ab Abel, o sea, la iglesia desde Abel. La inocencia de Abel, la bondad de Abel, el sacrificio de Abel, iba configurando e iba prefigurando, preparando la iglesia de Cristo. Entonces, si ustedes buscan Lumen Gentium, que lo habrán leído varias veces, Luz de las Naciones, que es esta gran constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, en el capítulo 13, numeral 13, pues, de Lumen Gentium. Vamos a leer Lumen Gentium 13 y vamos a entender que San Cipriano de Cartago, cuando decía que fuera de la iglesia no hay salvación, ¿a quiénes estaba incluyendo? Miren lo que dice Lumen Gentium 13. Todos los hombres, recuerden que aquí no sé si entre ustedes hay personas que dicen ser inclusivas, pero ser inclusivo en el lenguaje no significa decir hombres y mujeres, sino aquí cuando se habla de todos los hombres está hablando de todos, o sea, hombre como categoría, como genérico, o sea, hombres, mujeres. Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios. O sea, ¿cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, ¿cierto? Todos están llamados a ser parte del pueblo de Dios, por lo cual este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo. Miren, la misión, estamos en un curso de misiones. ¿Por qué la iglesia dice que la misión es esencial a su tarea? Pues por esto. Porque es que el deseo de salvación es un deseo para todos. Es el deseo de todo, de Dios, de que todos los hombres tengan conocimiento de Él. Por lo tanto, todos los hombres, mujeres, estamos encaminados hacia ese conocimiento a través de la iglesia. Entonces, este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza humana y determinó congregar a todos los hijos. Para esto envió Dios a su Hijo. Bueno, y ahí empieza el
numeral 13 del Lumen Gentium, no lo vamos a leer completo, empieza a desarrollar en el segundo parrafito. Así pues, el único pueblo de Dios está presente en todas las razas de la tierra. De todas ellas reúne sus ciudadanos. Y estos lo son de un reino no terrestre, sino celestial. O sea, somos ciudadanos de un reino no terrestre, sino celestial. El otro párrafo, me lo salto. Dice, en virtud de esta catolicidad, miren qué interesante. O sea, ya les dije que íbamos a hablar de la iglesia que tiene 4 notas, una santa, católica, apostólica, que dejábamos a un lado la nota de ser santa y de ser apostólica y nos dedicábamos a la nota que es ser una y ser católica. Ya en cuanto una, ya la desarrollamos. Ahora, en cuanto católica, ¿qué es ser católico? ¿Qué es ser católico? Entonces uno le pregunta a alguien, bueno, ¿y qué significa que la iglesia es católica? No, pues que la iglesia está en todo el mundo, que la iglesia está en todo el mundo, que está en el Japón, que está en Nigeria, que está en Colombia. Bueno, diríamos listo, sí, es una definición, pero es una definición geográfica, no es una definición teológica. ¿Cuál es la definición teológica de que por qué la iglesia es católica? Entonces usted va al numeral 830 del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí estoy en una paréntesis porque estábamos leyendo Lumen Gentium 13, pero para entender Lumen Gentium 13, de qué significa ser católico, necesitamos una iglesia que se llama católica. ¿Qué significa? Que sea católica. Entonces el numeral 830 dice, la palabra católica significa universal. Entonces se nos viene a la cabeza, tenía razón, es que universal es de todo el universo. No, miren, en el sentido de según la totalidad. Universal y particular. El antagónico de universal es particular. Entonces, ¿qué es la iglesia católica en el sentido universal? Es la iglesia según la totalidad, según la integridad. Y por eso la iglesia es católica en 2 sentidos. Miren que el Catecismo de la Iglesia Católica por ningún lado dice la iglesia es católica porque está en toda la tierra. No, no. Ustedes que son profesionales en teología o que están estudiando teología deben comprender que la iglesia es católica según la totalidad. Cata olos, olos. ¿Han escuchado hablar de la palabra holístico? Cuando le dicen, uy, esta persona es muy holística. O un proceso holístico. O sea, holístico significa que vincula todo, vincula todo. Kata olos, kata según, significa según en griego, kata. Olos, totalidad, según la totalidad. Entonces, en 2 sentidos. El primer sentido, porque Cristo está presente en ella, por eso es católica. ¿Se imaginan? Entonces, de hoy en día, o bueno, ustedes ya habrán respondido así, pero de hoy en adelante, ¿por qué la iglesia es católica? Porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo está la iglesia. Porque ya como les decía al inicio, en el misterio de la iglesia reside el misterio de Cristo. Están unidos. Cristo y la iglesia están unidos. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Entonces, en razón de esa unidad substancial, en razón de esa unidad, la iglesia es católica. Está presente. Ahora, segundo sentido. Segundo sentido. La iglesia es católica porque ha sido enviada a todo el género humano. Miren, no tanto a todo. Cuando se habla de toda la tierra, estamos hablando más bien de todo el género humano. Y todo el género humano está diseminado en toda la tierra. ¿Por qué? Porque es que hay lugares en la tierra donde no hay iglesia católica. Entonces dejaría de ser católica la iglesia
porque en un pueblito de Mongolia no hay presencia de católicos. No deja de ser católica la iglesia. ¿Por qué? Porque iglesia católica no es que esté en todos los pueblos de la tierra, sino que ha sido dirigida a todo el género humano. O sea, que el género humano, todo hombre, toda mujer, son objeto de la misión de la iglesia. Por eso es católica. Por eso la misión se hace con el género humano más allá que con el territorio. Por supuesto, tenemos una misión adyentes, que es salir del propio territorio e ir a un territorio donde no está la presencia de la iglesia. Pero la esencia es que usted no va al África porque sea el África, sino porque hay personas. Personas que son sujetos. Por eso un misionero, cuando siente la misión como esencial a su vida, le da lo mismo irse a la misión Adyentes de Ciudad Bolívar en Bogotá que a la misión Adyentes de Bangladesh. No estoy demeritando la misión Adyentes, lo que le estoy es encontrando el sentido. Independiente de dónde lo manden a usted a hacer misión Adyentes, usted sabe que es misionera la iglesia porque es católica, y es católica porque ha sido enviada a todo el género humano. Allí donde hay una persona, allí está la misión de la iglesia. Y a propósito, San Agustín decía, una sola alma es diócesis suficiente para un obispo. Una sola persona es objeto suficiente para una misión adyentes. ¿Y dónde está la persona? Enseguida o más allá. Bueno, entonces estamos hablando de por qué la iglesia es católica. Y ya voy redondeando porque vamos hasta las 10:10. Faltan 5 minutos. Voy redondeando que esta primera parte era eso, sentar las bases del ecumenismo y el diálogo interreligioso. ¿Y por qué la iglesia es católica? Primero, porque Cristo está en ella, la totalidad de Cristo. Y segundo, porque ha sido enviada a la totalidad del género humano, totalidad. O sea que la palabra clave en la definición de católico no es la geografía, sino la totalidad. La totalidad de Cristo, la totalidad de la misión hacia el género humano. Eso es hermoso. Y volvemos ahí a la esencia de la iglesia, que la esencia es divina porque es fundada por la Santísima Trinidad, que es divina, y por eso la iglesia tiene naturaleza divina, pero la iglesia tiene naturaleza humana, porque está conformada por nosotros y porque todo el género humano está encaminado hacia allá. Entonces, en razón de eso, atención, en la iglesia católica se encuentran todos los medios de salvación. Si una religión ha sido instituida para salvarse, ese es el objeto de la religión, es la salvación. Una salvación aquí que se llama promoción humana integral, una salvación aquí terrena. Existen, yo diría, es una sola salvación, pero como en dos fases. Primero, una salvación aquí terrena, y por eso la misión adyentes va de la mano, evangelización, pero desarrollo humano integral. Esa salvación humana, salvación terrena, que es desarrollo humano integral, va de la mano también con la salvación eterna, estar con Dios, ¿sí? Las religiones han sido instituidas para eso, para una promoción humana integral, pero también con miras a una salvación eterna, que es la promoción definitiva. La promoción definitiva es estar con Dios. Todas las religiones, entonces. Pero la iglesia católica es católica porque
estando Cristo completico en el misterio de la iglesia tiene todos los medios de salvación. Y Cristo es el que nos conduce al medios de salvación. Entonces, por eso el numeral 830 del Catecismo dice, en la iglesia están todos los medios de salvación, que son tres. Son tres medios de salvación. ¿Cómo se salva usted? Tres medios de salvación. Por eso, cuando se pone en riesgo la salvación es cuando se pone en riesgo la pertenencia, no solo institucional, sino la pertenencia al misterio de la iglesia. Una persona pone en riesgo la salvación, porque la iglesia tiene primer medio de salvación de la iglesia. Está completa en la iglesia católica. La profesión de fe recta e íntegra. O sea, usted en la iglesia católica sabe que tiene la fe recta e íntegra. Total. Es el primer medio de salvación, creer. Pero con fe recta, no creer a medias. Y no creer por pedazos. Recta e íntegra. Segundo, la celebración del misterio. La celebración del misterio a través de los sacramentos. O sea, tiene los sacramentos. Celebra el misterio. No solo lo cree, sino que lo celebra. ¿Sí? Y tercero, la adhesión al ministerio jerárquico en la sucesión apostólica. Tercer medio de salvación. El ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Entonces, esos tres medios de salvación. Entonces, alguno me dirá, Padre, ¿y la Santísima Virgen María dónde me la deja? Padre, ¿y la novena a las almas dónde me la deja? Padre, ¿y las obras de caridad dónde me las deja? ¿Son o no son medios de salvación? Es que ahí está todo. Si usted ve lo primero, que es la profesión de fe recta e íntegra, en la profesión de fe hablamos de la comunión de los santos. Y en la comunión de los santos hablamos de los niveles de santidad. Y que María Santísima es intercesora. Entonces ahí entra la Santísima Virgen María. Pero María Santísima, en cuanto ser María Santísima, no es uno de los medios de salvación. No, ella está dentro del misterio de la salvación porque es intercesora. No sé si me hago entender, espero que sí. Que la novena a los santos o las obras de caridad, no, es que están ahí. O sea, fe recta e íntegra, todo lo que hicieron con uno de estos pequeños conmigo lo hicieron. Cómo yo descubro el rostro de Cristo en el pobre, eso está dentro de la fe recta e íntegra. La virtud de la caridad, ¿sí? Entonces, pero ya los tres grandes bloques de lo que se llaman medios de salvación son, repito, la fe recta e íntegra, la celebración de los sacramentos y el ministerio jerárquico en sucesión apostólica, o sea, la jerarquía. Es divinamente instituida. Entonces ya con este abrebocas o con esta base, que son las 10:10, para cumplir bien con el horario, terminamos la primera parte y ahora ya en la segunda parte que nos vemos, creo que en no sé en cuántos minutos, recuérdenme, vamos a 20 hablar minutos, ya. padre. ¿A qué horas? 20 minutos, a las 10:30 retomaríamos. Bueno. Entonces ya a las 10:30 vamos a hablar específicamente. O sea, yo no podía empezar a decirles, es que el diálogo ecuménico es esto y el diálogo interreligioso es esto, si no le explico qué es la iglesia. Y me perdonan porque sé que aquí hay grandes e ilustres teólogos, sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas. Me perdonan si he llovido sobre mojado, pero pues al menos a todos nos sirve para recordar la teología. Bueno, entonces nos vemos a las 10:30. Bueno, padre, muchas gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Muchas gracias, padre.